buenos días, un gusto saludarlos. Espero que estén abrigados y pueden moverse si quieren un poquito. Pero qué alegría poder vernos, a pesar del frío. Lo dijimos un par de veces, el Señor regaló mucho sol, días ricos, parecían verano algunos días y estaban muertos de calor. Pero hoy día hace frío y nos juntamos igual con la ayuda del Señor para escuchar lo que el Señor quiere decirnos, para adorarlo a Él, porque el único importante aquí es el Señor. Nos encontramos hoy día con Hechos capítulo 6, donde vamos a ver cómo la iglesia se empieza a organizar. Vemos que acá están los apóstoles y también surge una nueva figura de un nuevo oficio ministerial que son los diáconos. Entonces lo que vamos a ver acá son tres cosas. Uno, cuál es la misión de la iglesia, el propósito para el cual existe. En segundo lugar, cómo se debe vincular la iglesia, organizar la iglesia. Y en tercer lugar, ¿para qué existe? ¿Cómo avanza la iglesia? Entonces, la naturaleza de la iglesia, para qué es, cómo se organiza y cómo avanza. Vamos a ver acá que ya había crecido el número de los discípulos, ya eran miles los que habían llegado a la fe del Evangelio. Vemos que había gente que venía de otras ciudades, de otras regiones, que se venía a vivir a Jerusalén, pero de origen, o sea, fueron criados con otro idioma muchos de ellos. Otros ya hablaban griego, eran judíos convertidos que hablaban griego, y otros judíos convertidos que hablaban arameo. Entonces, naturalmente, había una diferencia ahí. No había una distinción de superioridad, pero sí culturalmente habían cosas distintas. No sé si usted ha intentado hablar con alguien de un idioma que usted no conoce, ¿cierto? ¿Lo ha intentado? ¿Cómo lo hace? Y con mueque, con gestos, y con pura risa, como que juran que se entienden, ¿cierto? Uno cree, no, se me entendió todo, ¿cierto? A pesar de que no hablamos el mismo idioma. Eso a veces pasa también entre nosotros, que a veces pensamos que entendió lo que quiso decir y hablamos español. A mí me pasó que mientras estaba tratando de cambiar los pasajes, ustedes saben que quería viajar con la familia, cambiamos el pasaje y me respondía en el call center una persona que hablaba español, pero era de otro país, ¿cierto? Y no nos entendíamos mutuamente. Él no me entendía, yo no lo entendía y era como, a ver, vamos a ver y vamos a hacer un acuerdo de qué es lo que nosotros entendimos, el resumen, ¿ya? Y le pedí obviamente que dejara todo escrito para que después el otro ejecutivo pudiera entender lo que ya habíamos conversado. Entonces había un problema de idioma, pero también un problema de cultura, y obviamente esto empezó a generar ciertas diferencias en cuanto a cómo se distribuían las ayudas de misericordia dentro de la iglesia. Se recuerdan que eran miles de personas ya, Jerusalén estaba en una situación de pobreza, había dificultad económica, por tanto la iglesia se hizo cargo de apoyar la necesidad económica de sus hermanos, porque muchos de ellos eran atendidos por las sinagogas, pero al convertirse del judaísmo al cristianismo, quedaron sin la ayuda del prójimo. Entonces, lo que pasó acá es que la iglesia comenzó a distribuir la ayuda, pero vemos acá que no todo era color de rosa. Estaba creciendo la iglesia y hubo una dificultad acá. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ah, claro, porque la viuda esta hebrea recibe ayuda y yo, que soy de habla griega, no recibo ayuda. No, aquí está mala la cosa. ¿El chancho está mal? Pelado, no, aquí no puede ser esta cuestión, ¿cómo es posible? ¿Se sabe en el proverbio? No, un proverbio por si acaso, no se van a confundir, ¿ya? Entonces hubo murmuración. ¿Qué es la murmuración? Hablar algo que no es, hablar algo reclamando y hablar algo en contra de otra persona. Entonces hubo murmuración. La murmuración, por si acaso, es pecado. Les digo al tiro, la murmuración es pecado. Hubo aquí un pecado de la iglesia. Estaban murmurando unos de otros, pero parece que era verdad que estaban siendo desatendidas. O sea, era verdad que no estaban siendo ayudadas algunas personas porque habían quedado quizás fuera del círculo, porque obviamente en la multitud había mucha gente, uno ayudaba a los que conocía o los que tenía en vista,
pero hay personas que se perdieron del radar, ¿cierto? Entonces vemos que aquí hubo algo bueno, estaba creciendo la iglesia, algo malo, que la ayuda no estaba llegando a todos, y una respuesta del corazón era murmuración. ¿Qué hicieron los 12? Los 12 eran un cuerpo de apóstoles, ¿cierto? Que eran los pastores de la iglesia. Convocaron a la multitud, a una asamblea, multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Vemos que los apóstoles se dedicaban a predicar y enseñar el evangelio, lo que se llama el ministerio de la palabra. Entonces los pastores, los que enseñan, deben dedicarse al ministerio de la palabra principalmente. ¿Qué significa eso? Esto, por ejemplo, los domingos estar predicando la palabra del Señor, el ministerio de la palabra pública. Pero también está el ministerio de la palabra que es privada. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Porque cuando conversamos unos con otros, nos predicamos y nos aconsejamos con la palabra. ¿Han escuchado ese pasaje que dice que hablen entre vosotros con la palabra de Dios, con salmos, ¿cierto? Y hay que predicar todo el consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos entre nosotros en reuniones cotidianas, ¿qué es lo que hacemos? Estamos enseñando, estamos predicando, estamos ejerciendo el ministerio de la palabra. Por tanto, vemos que los apóstoles tenían un oficio, estaban encomendados oficialmente para cumplir un ministerio. ¿Cuál era el primer ministerio que debían cumplir? Me dicen entonces, el ministerio de la palabra. Eso implica de manera pública y también privada. Entonces vemos que la iglesia debe primeramente, por medio de sus oficiales, sus pastores, predicar el evangelio, comunicar el mensaje de la palabra. ¿Y qué hacían también los apóstoles? También servían las mesas. Y esto no es que sea malo, no es que los apóstoles decían: ¿sabes qué? Nosotros vamos a aplicar la palabra nomás. ¿Cómo se ocurre andar sirviendo? ¿Cómo se ocurre andar ayudando a la gente? O sea, no era el sentido del cual los apóstoles dijeron. El sentido era que había una labor prioritaria. Ellos lo hacían igual, de todas formas, con mucho gusto, porque el ministerio de la palabra también implica servicio, pero había algo prioritario, ¿cierto? Lo prioritario era, no podían dejar de cumplir para lo cual el Señor lo había llamado prioritariamente, que era predicar la palabra, tanto en público como en privado. Pero también vemos que la iglesia no solamente es palabra, también es palabra y también es acción. Lo que decía Santiago, que la religión pura y sin mancha, ¿cierto? La verdadera religión, el verdadero conocimiento de Dios, se reconoce como ayudando a las viudas, a los pobres, a los huérfanos y a los desamparados. Entonces aquí había algo importantísimo que debía hacer la iglesia. En primer lugar, predicar la palabra. En segundo lugar, acción concreta, de misericordia, de preocuparse unos por otros, la comunión. Entonces vemos que era necesario levantar otro tipo de oficiales, otro tipo de oficio dentro de la iglesia. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces busquen, pues, hermanos, le dice a la membresía, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargar este trabajo. ¿Se dan cuenta de que aparece otro trabajo en la iglesia? El primer trabajo era el ministerio de la palabra. Por si acaso, la palabra ministerio significa servicio. Uno quizá escucha actualmente, dice el ministro, ¿cierto? Como si fuera algo que fuera superior a. Pero el ministerio es servicio. O sea, un ministro es alguien que sirve. ¿Cómo sirve? Con la palabra. Y aquí se levanta otra necesidad conforme a la naturaleza y la misión de la iglesia. ¿Cuál es? El servir las mesas. O sea, levantar hombres de buen testimonio, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, para encargarles, para comisionarles, para confiarles
este trabajo que debe ser realizado con mucha dedicación, con mucha oración, con mucha gracia y sabiduría. O sea, hay que dedicarle esto a gente confiable, que ha sido probada por. Ustedes dirán, ¿de qué se trata este oficio entonces? Les adelanto que es el oficio de los diáconos. Ustedes ven en la Biblia muchas veces que dice, en Filipenses 1 dice, le escribo a la iglesia, a los obispos, que significa pastores, y los diáconos. Dice, aquí está, obviamente. Después ven en Timoteo las cartas pastorales, donde Pablo le indica cómo debe organizarse la iglesia y cómo deben elegirse estas personas. ¿A quiénes? A los pastores y también a los diáconos. Se te das cuenta, aquí parece que hay una organización. Y cuando digo organización, no estoy diciendo meramente una organización institucional, como si algo frío, como si algo solamente una posición. No, estamos hablando de oficio que es demandada por el Espíritu Santo para cumplir un rol importante. Y aquí vienen varios movimientos. Quiero hacer paréntesis acá, porque muchas veces se habla de la iglesia como que, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, y está súper bien eso, en cierta medida. Porque nosotros también tenemos que ir a reunirnos semanalmente con la iglesia. ¿Se fijan de eso? Entonces es una parte de, sí, en realidad no es que nosotros vamos, porque en realidad aquí esto no es un edificio, ¿cierto? Pero en realidad cuando nos reunimos estamos siendo iglesia. Pero hubo un movimiento de iglesias que decía, no, ¿sabes qué? Iglesia en tu casa. Yo creo en la comunión entre casas, entre personas. El problema es que se decía que ese lugar y esa instancia era una iglesia, lo cual es falso. O si decías, no, yo oro en mi casa, nomás yo pongo la radio, no voy a decir qué radio, ¿ya? Imagínense qué radio, la radio de su preferencia, ¿ya? Radio cristiana, y yo pongo mi radio, saco mi Biblia, tomo un cafecito, adoro al Señor, y yo estoy haciendo iglesia. Invito a un vecino, oye, cristiano hermano, venga para acá, somos iglesia, hacemos iglesia. Y aquí vemos que la iglesia sí está organizada, pero no una organización fría, estructural, como si fuera una empresa, sino que el Señor levanta personas para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pero yo por separado, usted por separado, con su familia o con un par de hermanos, no son una iglesia. Somos parte de la iglesia. Pero la iglesia somos esto. No solamente cuando nos reunimos aquí en este lugar, sino también dice en el templo y en las casas, diariamente. Esto es la iglesia. Entonces entiendo yo cuando hay una crítica a la estructura, a la superestructura, decir, ¿sabes qué? Esta cosa ya se puso rara porque ya es como motivo político, por así decirlo. Y yo entiendo cuando dicen eso. Pero aquí la iglesia es otra cosa. También se organiza, pero como un organismo. Si hay un orden, pero es un orden de organismo vivo que es la iglesia. ¿Y cómo se organiza? En función de ¿para qué es la iglesia? Para predicar la palabra y para la comunión, la ayuda al prójimo. Entonces, hay cosas que no pueden faltar en la iglesia. Hay cosas que a veces le agregamos a la iglesia. Voy a dar un par de ejemplos que nosotros a veces tenemos en nuestra concepción. No es que mientras no tengamos un lugar físico a reunirnos, no podemos ser iglesia. ¿Ustedes ven acá? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Con frío, pero somos iglesia. ¿Cierto? Es que mientras no tengamos, no sé, equipo de sonido, tenemos un parlante, esos son los baratos, y no tengamos una banda acá, no somos iglesia. Algo falta, algo está faltando. O bien personas dicen, cuando no se toque con tal instrumento, ahí vamos a ser la iglesia. O bien decimos, no, si yo entiendo eso, que somos iglesia igual, pero igual me gustan ciertas cosas. Y digo, sí, está bien. Son cosas de gusto. Y está súper bien que tenga sus gustos. No está mal que tengamos gusto y preferencia. Pero hay algo que no puede faltar. Que es primero, el ministerio de la palabra. Y segundo, el ministerio del servicio de unos a otros por medio de la comunión del Evangelio. Eso no puede faltar. Entonces vemos aquí que se organizan entonces. ¿Cómo se organizan?
por medio de oficios establecidos en la Biblia. Ustedes van a ver ahí más adelante que se ofician, se encomiendan a pastores, diga igual, ancianos u obispos, pastores, como el mismo oficio, y también se encomiendan a diáconos. Y ustedes dicen, oye, entonces, ¿nos falta eso entonces? Le digo, la verdad, sí, hay que trabajar para allá. ¿Y cómo se hace entonces? Poniendo las cosas importantes primero. Debemos reconocer la necesidad de la gente, entre nosotros, y ver cómo poder acercarnos y ayudar. Y aquí voy a lanzar algo muy importante que quizás no nos damos cuenta. Los apóstoles, los 12 en comunión, los que estaban liderando la iglesia en el ministerio de la palabra, dijeron, ¿sabes qué? Busquen entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo, a quien poder confiarles, encargarles este trabajo de servicio, este trabajo del ministerio. ¡Wow! Entonces nuestra tarea es orar por hombres que se levanten a servir, o sea, que estén servicialmente y sacrificialmente, den su vida por la iglesia. Eso es el orden bíblico. No digo que las mujeres no puedan servir, no digo que las mujeres no puedan servir y amar, de hecho lo hacen, y espectacularmente, y nos dan mucha cátedra muchas veces en esto. Pero digo, ¿saben qué? Quiero despertar en oración corazones de hombres que digan, ¿sabes qué? Yo me pongo al frente y quiero ser parte de la iglesia de esta forma, de servir a otros. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No quiere decir de que estos apóstoles decían, no, yo solo quiero un privilegio. No quiere decir de que estaban huyendo del servicio. Estaban poniendo las prioridades. Habiendo personas, ¿por qué no ejercerlo? Si no hay, se hace de todo, ¿cierto? Y uno sabe. Y trabaja y sirve hasta que se levante, hasta que Dios levante personas. Pero esto es orar, enseñar, modelar y decir, para allá vamos. ¿Y saben qué? Yo creo que ustedes dijeron, parece que por ahí es la cosa, ¿eh? Parece que eso es. Le pregunto a usted, ¿les agrada esta forma de ser iglesia? ¿Les agrada esta forma de organizarse? A los hombres les digo, ¿les agrada disponerse a servir sacrificialmente a la iglesia? Me pueden responder si quieren, ¿ya? No es como que yo sé, ¿le agradará o no le agradará? A lo mejor me culpizó, ¿no? Agrada, ¿cierto? Como que dice, eso es. Hay muchas cosas que pueden estar y son accesorias. Muchas cosas que no pueden estar y son accesorias. Pero esto no puede faltar. ¿Y saben qué? Al igual que ustedes, a la gente que estaba escuchando dijeron, buena, les agradó, era agradable, era algo armonioso. Les agradó la propuesta. ¿A quiénes? A toda la multitud. Es que no hay por dónde decir que no. Es que no hay por dónde decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me hace sentido esto. Es que igual yo quiero un edificio. Que ¿sabes qué? Es que yo quiero otro diseño de iglesia. Esto es lo básico, esencial y fundamental. ¿Y saben qué? Y eligieron, o sea, buscaron, examinaron, evaluaron, dijeron, ¿sabes qué? Estas personas pueden ser. Y hubo unanimidad al respecto. Personas de buen testimonio, personas serviciales por excelencia, que daban su vida por los hermanos, porque ya lo habían visto esto, ya lo habían practicado. No sabemos cuánto tiempo había pasado, pero ya lo estaban practicando. Y eligieron a Esteban. Y Esteban vemos que fue el primer mártir, ¿cierto? Que predicó la palabra. Entonces decimos, entonces los diáconos no tienen que predicar la palabra. Si pueden hacerlo. Y con mucha autoridad igual. Si el ministerio de la palabra es para todos de todas formas.
pero hay oficios y labores que son prioritarias, de las cuales uno se debe encargar. Tanto así como los apóstoles no pueden servir, sí pueden servir, pero hay prioridades, y así como los diáconos sí pueden predicar la palabra, pero también hay prioridades. Entonces no estamos hablando de lo que pueden o no pueden hacer, sino que lo que se dedican prioritariamente. Sabemos ya cuál es el sentido y la misión de la iglesia: predicar la palabra y dedicarse de los hermanos. En segundo lugar, cómo se organiza por medio de oficios y servicios. Y en tercer lugar, vemos que la iglesia crecía. Pero voy a seguir ahora nombrando a estas personas: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, de ver a Felipe y el etíope después, ¿cierto?, que predica el evangelio, evangelista, ¿cierto?, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, puros nombres griegos, ¿cierto? Entonces quizás, Dios estaba haciendo algo con los griegos, pero igual eran desatendidas las viudas griegas. Entonces, hermoso lo que pasa acá, que era como vincularse, y los hebreos servir a los griegos a los hebreos, ¿cierto? En las culturas deben juntarse en la iglesia. Los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ustedes me dirán, por aquí no, en ningún lado aparece el oficio del diácono. Dice, ¿sabes qué? Está el ministerio, está el trabajo, encargarlo, elección, buscarlo, elegirlo, apartarlo y ponerle las manos. ¿Qué es eso? Un oficio de un diácono. Y es lo que aparece también después en Filipenses y en Timoteo y en Tito. Dice, wow, oficio del diácono. Les impusieron las manos. ¿Qué significaba eso? Oraron por ellos, los comisionaron y los encomendaron y les confiaron este trabajo oficialmente. Por eso en algunas tradiciones le llaman los oficiales, oficialmente. Pero no es un cargo de renombre, no es para que digan, oye, yo soy oficial de la iglesia. ¿Qué significa eso? Soy ministro de la iglesia. ¿Ya? Ministro es servidor, por si acaso. Como si fuera algo así, ministro, servidor. Tercer punto, la consecuencia natural, donde Dios bendice lo que Dios hace, y crecía la palabra del Señor. Fíjense cómo lo dice. Crecía la palabra del Señor. Lo que corría era el Señor con su palabra en los corazones. Esto avanzaba, esto avanza. Por lo tanto, si queremos que la iglesia avance, nos debemos forjarnos nuevas estrategias, nuevos métodos. ¿Qué debemos hacer? Ponernos en el carril de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Predicar la palabra. ¿Debemos buscar nuestra propia gloria, nombre, honra? No. Que Él sea exaltado. Que el nombre de Cristo sea exaltado. Que el nombre del Señor sea levantado. Y la palabra corre. Crecía la palabra. ¿Dónde? ¿En quiénes? Hay una pregunta que estoy haciendo. ¿En quién y en quiénes crecía la palabra? Por dos formas. En la profundidad en el corazón, que hacía vida en mi corazón y en tu corazón, y también en las multitudes. Más gente creía en el Señor, más gente confiaba en el Señor. Y debemos preguntarnos, ¿estoy creciendo en profundidad de la palabra? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy siendo desafiado por el Señor en fe y arrepentimiento? El Señor nos dice, ¿sabes qué? Esto es maravilloso. Cuando uno crece en el Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es un milagrazo. Una obra del Señor. Vemos como el Evangelio irrumpe. Veo aquí en unas calles cercanas, que si usted va en auto, vemos que si no se fija bien y va rápido, hay unos montículos, que no son los motoros, son las raíces de los árboles, que empiezan a cobrar terreno, ¿cierto? Por acá cerquita va a saltar.
Esa es la vida. ¿Sabes? Como que irrumpe. Así irrumpe. Claro, no alcanza a romper la calle. Pero la palabra de vida, la palabra del Evangelio, irrumpe y florece y hace verdecer, dice, ¿no? Lo hace verde todo. Todo florece. Y hay vida abundante. Eso hace el Evangelio. Eso es el crecimiento de la palabra. ¿Y sabe lo que decía ahí? Se multiplicaban grandemente los discípulos, los seguidores de Jesús. Entonces, la verdad, podemos pretender llenar acá, lo cual es bueno. Por eso no depende de nosotros, depende del Señor. Pero lo que sí debemos procurar, de que cada uno, los que venga acá, tú mismo, que vienes acá, seas un discípulo del Señor. Eso implica decir, ok, discípulo es, yo sigo a Cristo. Hay una alabanza que dice, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. A veces queremos devolvernos, miramos para atrás, nos salimos del camino, probamos un poquito, nos devolvemos, ¿cierto? Un paso para adelante, dos para atrás, y avanzamos dos y tres, nos engrupimos y nos caemos. Pero discípulos que avanzan hacia adelante, hacia Jesús, hacia el que llama. ¿Quién es el que llama? Jesús el Señor. Y el que dijo, el que quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero hay un gozo en seguirlo. Uno dice, negarme, tomar la cruz. Pero hay un gozo en seguir a Jesús. Entonces lo que debemos aspirar es que cada uno de ustedes y de nosotros seamos discípulos del Señor, seguidores del Señor, que estemos dispuestos a morir por su causa y por su reino. Entonces, voy a hacer el resumen. ¿Para qué es la iglesia? Para predicar, para servir, para ministrar la palabra y ministrar las necesidades concretas y reales de los hermanos en comunión. ¿Cómo se organiza? ¿Se organiza? Sí, se organiza. No algo amorfo, no algo así que está desordenado, no algo que está como que no cada uno por su lado, no. Hay una organización de una iglesia local por medio de pastores y de oficiales diáconos. ¿Que están arriba? No, están sirviendo. Por eso se llaman ministros de la palabra, ministros, servidores de las mesas. ¿Y la iglesia, el resto, qué hace? ¿Toma sol? Aquí imposible, pero... va a la playa. O qué lindo como predican, o qué lindo como sirven las mesas. No, el resto lo hace igual. Cada uno predica la palabra igual. Quizás no tiene el oficio, pero lo hace igual, porque se nos encomendó el ministerio de la palabra igual a todos. Ministros de reconciliación. Oye, no es que están los diáconos encargados de servir a las mesas. Yo aquí no, yo aquí miro. ¿No? Tampoco. ¿En qué ayudo? ¿En qué sirvo? Lo mismo. Segundo punto. Tercer punto. Esto va a ocurrir, ¿saben cuándo? Cuando haya discípulos. Van por el camino y te dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé de estar solo acá. Voy a servir. ¿Cómo lo hago? Organicémonos, sí. ¿Para qué? Para comunión, para juntarnos, para amarnos, para acompañarnos mutuamente. ¿Les digo algo? Aquí en este lugar hay muchas personas que vienen, son nuevitas. Y probablemente cuando uno es nuevo, debe pensar de que todos se conocen de antes. ¿Les digo algo? Entre ustedes hay muchos nuevos. Y es la oportunidad para incluso invitarse mutuamente. Si no conoce a alguien, diga, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo venía acá? Juntémonos. Invitemos a otra persona que está solita. Ya, invitémosla. Pero él es antiguo. No lo invitemos nada. Da lo mismo. Juntémonos. Y eso habla bien de la iglesia. Es un fruto de la iglesia.
A veces queremos organizar todo así como la estructura, pero hay que generar primero los vínculos. Eso es primero, vínculos, vínculos, vínculos. Amar al prójimo. Y el resto va a surgir. Hay que ordenarlo, encauzarlo, pero va y hay vida ahí. Entonces, que el Señor nos guíe a ser discípulos y buscar que lo que crezca sea la palabra del Señor y que el número de discípulos se multiplique. No de asistentes, sino que esos asistentes pasen a ser discípulos. Y esa debe ser nuestra oración y clamor. ¿Y saben qué? El ministerio, el servicio es hermoso. ¿Saben por qué? Porque hay uno que es Cristo, que vino a servir, que dio su vida en rescate por muchos. Por ti, por mí. Y Él se acerca, le dice, ¿sabes qué? Vamos y sirvamos a otro. Dejemos nuestras trabas, dejemos nuestras luchas, temores, dejemos nuestra forma de ser, nuestros prejuicios, nuestras expectativas. Vamos y dispongámonos a amar al Señor, a amar a otro, y que el Evangelio crezca y corra en esta ciudad. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos y reconocemos que tú eres nuestro Señor, que lo importante aquí eres tú, Señor, y que tu presencia está en medio nuestro en este momento, que tú te agradas de nosotros en Cristo. Gracias porque podemos alabarte, escuchar tu palabra, orar juntos, Señor. Y te pido, Señor, que podamos seguir en comunión, amándonos unos a otros, y buscar que el nombre de Cristo sea exaltado. El nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, podamos levantar tu nombre, Señor. El nombre tuyo sea exaltado, Señor. Aquí estamos para servirte y amarte. Discípulos tuyos, seguidores tuyos. Jesús el Rey, nuestro Salvador, quien dio la vida en rescate por nosotros. Te agradecemos por eso. Queremos pedirte ahora que podamos cenar contigo, en comunión contigo, en deleite contigo, en arrepentimiento y en fe. En el nombre de Jesús. Amén.